Hola profes, soy Héctor García, bienvenido a tu canal Aprende en 5. A partir de hoy voy a subir al canal varios videos relacionados con la gamificación en el aula. Empezamos con una herramienta muy utilizada actualmente que es la herramienta de Kahoot. Te enseñaré todos los pormenores para que sepas utilizarla y aplicarla en tus clases. Comenzamos. El primer paso es buscar Kahoot directamente desde nuestro buscador de Google. Te van a dar dos opciones. La primera es kahoot.it, que es para los estudiantes, y lo que es el kahoot.com, que es para los profesores. Si tú le das clic en el kahoot.it, lo que va a hacer es que te va a mostrar una pantalla en donde tú puedes empezar a jugar. Sin embargo, si en la misma pantalla tú estás viendo lo que te muestra el profesor en las clases en línea, pues no te va a servir de mucho, va a tener que estar cambiando entre pantallas. Sin embargo, también para eso puedes descargarlo en tu celular. Si lo estás viendo desde el salón de clases y te lo están poniendo en una pantalla con un proyector, lo puedes hacer directamente desde aquí. Tenemos las dos opciones y lo puedes descargar tanto en Android como en iOS. Y la otra opción es la del profesor. Si nosotros vamos a kahoot.com, definitivamente hay versiones de pago y hay versiones totalmente gratuitas. A mí, desde que me manda aquí, yo lo voy a ir y me voy a ir directamente a español, porque estoy desde México, pero se pueden ver que hay diferentes idiomas en los cuales vamos a poder trabajar. Yo lo voy a poner en español para lo que es este ejercicio. Ya que estamos aquí, vamos a registrarnos rápidamente con una cuenta. Bueno, ya que entramos a la parte de registrarnos, lo más importante aquí es ponerlo de entre las opciones de profesor, estudiante, uso personal o profesional. Bueno, en este caso, como estamos tratando con profesores, vamos a poner la opción de profesor. ¿Para qué? Para que nos dé más oportunidades de trabajar. Aquí yo recomiendo directamente que pues selecciones o escuela o educación superior, dependiendo de donde estés trabajando. En este caso yo le voy a poner educación superior, que es donde imparto mayormente. Y aquí, bueno, vas a poner tu email y tu contraseña para registrarte o continuar. En este caso yo ya estoy registrado con mi cuenta de Google institucional. Yo le voy a dar directamente a continuar. Y automáticamente ya quedó registrado. Aquí nos va a mostrar los diferentes tipos de planes que existen, ¿sí? Nosotros vamos a darle aquí en la parte de abajo, continuar de forma gratuita. Al principio te va a pedir esta información. Si quieres rellenarla, yo lo voy a poner aquí quizás más tarde. Bueno, ya tengo aquí lo que es mi Kahoot. Tenemos varias maneras de poder trabajar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, descubre, tú ya tienes Kahoots en los que vas a trabajar. Ya existen una gran cantidad de Kahoots, ya están listos para poder ser utilizados. Por ejemplo, vamos aquí al libro de matemáticas y aquí ya tienes de álgebra, de geometría, de trigonometría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí ya están, tienen un número diferente de preguntas y estos tú ya directamente se los puedes poner a tus alumnos o inclusive puedes generar una copia del mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo 17 preguntas, las voy a seleccionar y aquí me va a mostrar cada una de las preguntas. De estas 17 preguntas, cuando tú ya viste lo que son las preguntas y si tú lo quieres utilizar, te sirve para lo que tú trabajas, bueno, directamente lo puedes empezar a asignar. Sin embargo, si crees que puedes agregar o algo diferente a lo que es tu Kahoot, pues aquí le vas a dar en editar. Le puedes dar también, marcar como favorito para que lo puedas encontrar más rápido, ¿sí? Y así como puedes agregarlo a algún curso, compartirlo, duplicarlo. A mí me gusta mucho duplicar cuando me gusta alguno para yo poder darle lo necesario y hacer algunas modificaciones en cuanto a lo que yo necesito. Aquí está, le vamos a dar en editar y ya nosotros vamos a poder cambiar cada una de las preguntas, ¿sí? Cada una de las preguntas tiene un orden, por ejemplo esta de aquí, en qué orden deben de realizar las operaciones, izquierda a derecha, paréntesis, bla, bla, bla. Entonces aquí yo le pudiera llegar a cambiar el número de segundos. Tiene desde 5 segundos hasta 1 minuto 30 segundos como límite de tiempo. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer directamente en el salón de clases, en donde todos lo están viendo en tiempo real, si lo hacemos en línea debes de considerar un poquito más de tiempo porque luego hay algún retraso con lo que son las cuentas de Meet, Zoom, o inclusive si lo quieres utilizar desde lo que es un en vivo, desde redes sociales como YouTube, Facebook y demás. Entonces es muy importante que veas la parte de los segundos, ¿sí? Los puntos, la puntuación estándar, puntos dobles o sin puntos. Habrá algunas en las cuales solamente quieres que contesten y que no lleven puntos. Yo generalmente utilizo los puntos dobles al final, ¿sí? Ya cuando falten 1 o 2 preguntas para que se puedan despegar aquellos que estén muy cercanos en lo que es la puntuación. Esta es una manera muy sencilla de poder trabajar y poder trabajar cada una de lo que son las preguntas. Pero bueno, aquí tú lo guardas. Vamos a suponer que ya hiciste todos los cambios y ya lo tienes ahí. Listo, lo dejas como listo y ya está dentro de tus Kahoots. Tú puedes crear un Kahoot nuevo totalmente, puedes
reutilizar cualquier otro. Por ejemplo, yo aquí le voy a dar aquí en más, insisto, y en plantillas, o le puedes dar tú aquí en crear. A mí me gusta crearlos desde cero, ¿por qué? Porque tú ya puedes tener tus preguntas directamente en algún Word y directamente aquí poner los diferentes tipos de respuestas. ¿Qué es lo que vas a escribir aquí? Bueno, tu pregunta, el tipo de pregunta que tú quieras. Aquí tú podrás insertar los elementos que quieras para poder trabajar algo que demuestre de lo que estás hablando. Si vas a hablar o preguntar algo relacionado con la naturaleza, específicamente sobre los tiburones, bueno, vas a poner esta imagen aquí y acá le puedes poner cuántas clases de tiburones hay y aquí poner varias respuestas. Tú le vas a dar aquí el tiempo necesario para que ellos respondan y cuál sería el valor. En este caso, el valor, como lo habíamos mencionado, es estándar, puntos dobles o sin puntos, dependiendo de lo que quieras. Aquí tú puedes eliminar la pregunta si no te gustó o duplicarla y ya tienes una segunda pregunta aquí. Y puedes cambiar en las preguntas para diferentes tipos. En este caso, una selección simple. Selección múltiple. Los jugadores pueden seleccionar varias respuestas antes de enviar. Para esto sí necesitas tener el de pago. Y aquí puedes añadirle una nueva pregunta. Las opciones que tenemos gratuitas solamente es quiz y verdadero o falso. Bueno, ya por último, cuando tú ya tienes uno realizado, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir a la parte de abajo, donde está terminado, ya lo verificaste todo, y le vamos a poner en empezar. Modo clásico, dispositivos compartidos o dispositivos personales. En este caso, bueno, el modo clásico es jugador contra jugador. Le vamos a dar aquí en modo clásico. Aquí es cuando los jugadores automáticamente se registran para poder empezar a trabajar. Si yo estoy desde una aplicación desde el celular, con lo que es mi Kahoot, y yo voy a poner ese mismo PIN. Ya le di ingresar directamente desde el celular, me pide el nombre, voy a poner mi nombre y le voy a dar listo, directamente desde el celular y ahí automáticamente aparece mi nombre. Yo le voy a dar aquí en empezar y automáticamente me salen las respuestas a mí en el celular. Te voy a elegir de entre todas las preguntas cuál es la respuesta correcta. En la pantalla de la computadora o del cañón me van a aparecer las preguntas con las respuestas. En el celular solo me aparecen los cuadritos con los colores rojo, azul, amarillo y verde, tal cual. Entonces, como alumno, solamente tienes que presionar el que creas correcto. Bueno, en este caso lo contesté mal, que fue el que contesté, la única persona que está aquí, y aquí está el otro. Y así sucesivamente le vas a estar dando con todas las preguntas, en este caso son 17. Me han preguntado mucho acerca de cuántos jugadores pueden tener de manera simultánea en Kahoot. Yo tengo actualmente 3 videos relacionados con Kahoot. Se está apareciendo a la derecha de la pantalla, en la parte de arriba, un acceso directo a ese playlist. Anteriormente yo podía jugar hasta con 50 alumnos al mismo tiempo. Ahorita con la versión gratuita solamente te permite hasta 10. Si tú quieres tener de 50 en adelante, bueno, vas a tener que pagar lo que son esas cantidades, dependiendo de tu país, por diferentes tipos de jugadores. En este caso, con la versión gratuita, son solamente 10. Nos vemos en el próximo video.